Hey, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por compartir conmigo esta hora que vamos a tener juntos, en donde vamos a poder revisar algunos casos extraordinarios y, por supuesto, conversar con una invitada maravillosa, de lujo, diría yo, que es María Paulina, que muy pronto se va a conectar y, de hecho, ya está conectándose, me parece maravilloso. Así que voy a invitarlo. Le acabo de mandar la invitación. Gracias a todos, a todas por participar de un capítulo más de Historias y Espantos. Hola, hola, Hola Leo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, Qué bueno verte, tanto tiempo. sí, tanto tiempo. Buenísimo, me encanta poder estar ahí conectado contigo. Bueno, nada, es para conversar, es para que nos encontremos y para que podamos también compartir con las personas que hace un rato ya se vienen conectando conmigo en los espacios que estoy desarrollando, como siempre, para poder hablar acerca de misterio, principalmente de misterio y todo lo que engloba, ¿no? El tema del misterio. Y también en este caso, cómo nos hace crear el misterio, cómo nos hace avanzar hacia mundos creativos increíbles. Y es el caso de hoy, porque tú eres una reconocida creadora y con una fuerte participación, justamente que viene desde el misterio hacia el radioteatro, por ejemplo, ¿cierto? Exactamente. Eh, Quiero que me cuentes todo esto, vamos paso a paso, pero quiero que me lo cuentes todo y principalmente por qué, cómo, dónde, cuándo se te ocurrió empezar a emprender con radioteatros de misterio. ¿Por qué? ¿Por qué, María Paulina? Eh, el por qué, o sea, tiene el origen, yo creo que en mi infancia y adolescencia, que yo escuchaba radioteatro en ¿Ok? la casa de mis abuelos, que todos los veranos salíamos de vacaciones y de ahí volvíamos de regreso a Santiago. Mis abuelos vivían en San Fernando, de regreso a Santiago un día antes de entrar a clase. Y todo el verano, en el fondo, escuchábamos esos radioteatros que se reeditaron en los 80, en los 70 y en los 80 en la radio Portales, algunos en la radio Minería. Y a mí me encantaba, o sea, el aseo de la casa se hacía, en la casa de mis abuelos se hacía escuchando El Espejito, después estaba ¿cómo se llama? La bandita de Firulete, estaba Lo que cuenta el viento, que era el mediodía, todo eso. Pero simultáneamente en la casa de mis abuelos siempre se contaban historias de terror. No sé por qué, pero mi abuela tenía una fijación con esta cosa de los fantasmas, de los espíritus, del alma en pena, y siempre contaba historias, como tú, que en una plazoleta que había en la esquina de la calle de la casa de mi abuela, según Ujú. ella, en la noche salía como un fantasma, un espíritu de una persona que le habían cortado las piernas, el tren. Porque la plaza, esa plaza está separada hasta el día de hoy, digamos, por una pandereta que da la línea del tren en San Fernando, en la calle de Ok. Centenario. Entonces, según ella, aparecía a la medianoche el fantasma como de un cortadito que le decía ella. ¿Ya? Entonces era como daba susto porque yo pasaba por esa plazoleta y era como que yo me imaginaba que iba a aparecer el cortadito. O ponte tú de repente, entraba mi abuela a un dormitorio y decía, hay olor a azufre, o sea, hay olor a azufre, por aquí anduvo el mandinga, decía. Entonces Claro. empezaba, claro, empezaba a hacer como unos rituales. Bueno, mi abuela era muy religiosa, ella se levantaba a las 6 de la mañana rezando el rosario, Ajá, ¿ya? ajá. Y entonces era muy religiosa y empezaba a rezar y qué sé yo, como para espantar al mandinga. Entonces yo crecí escuchando radioteatro y escuchando historias de terror que ocurrían en la casa de mi abuela, que hasta el día de hoy a mí me da como susto ir para allá, porque según mi abuela penaban en la casa, que estaba como, no sé, pues su papá, que no sé. Entonces crecí con esas historias como de fantasmas, de cosas así misteriosas. Y con el O sea, radioteatro.
Claro, Claro. o sea, te transformaste en una esponja absoluta, ¿no? Una esponja creativa y obviamente sin saber, ¿qué edad tenías aproximadamente ahí? ¿Eras chica? Mira, yo era chica porque yo hasta los 5 años yo viví con mis abuelos y después ya todos los veranos, como te digo, todos los veranos de mi vida hasta que entré a la universidad, los pasaba en la casa de ellos y entonces prácticamente viví toda la infancia y la adolescencia escuchando estas historias y escuchando radioteatro también hasta que ya dejaron de emitirse los últimos radioteatros, a Claro. fines de los 80. Qué fuerte que haya pegado tanto también, ¿no? Y que nos pegue tanto hoy en día. Es muy fuerte lo cíclico que de repente es todo, ¿no? Todo finalmente, ¿no? En algún momento era como ya no se van a hacer más vinilos y resulta que hay todo un mercado hoy en día. Y lo mismo pasó con el radioteatro, que también de alguna u otra forma ya, o sea, hubo mucha gente también que lo empujó todo el tiempo. O sea, siempre se intentó hacer o qué sé yo. Y en los últimos años con el tema del podcast, por ejemplo, no sé, los audiolibros y todo eso, fueron impulsando a muchos creadores, justamente también como tú, ¿no? Y como muchos otros, a poder seguir avanzando con esa tradición, que finalmente es un arte tan lindo, ¿no? Un arte tan potente. Yo tengo acá una información ¿Ya? que quiero complementar, te la dejo, que la puse justamente en una de las publicaciones. Tú has hecho varios radioteatros y vamos a comentar acerca Sí. de eso inmediatamente. Pero, por ejemplo, me llamó mucho, siempre estoy pendiente de lo que estás haciendo en cuanto a radioteatros, y Cuentos de Misterio. Cuentos de Misterio fue uno de los que estuve escuchando hace poquito, estuve hablando un poquito acerca de él también, de ese proyecto. Y es un proyecto original tuyo, María Paulina Correa, Arcano 21 Producciones, Ujú. grabado en los estudios de Radio Agricultura, ¿cierto? Si no me Sí, equivoco. sí. Ok, y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Fondar, convocatoria 2008 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ujú. Eso es uno de tantos finalmente proyectos que has presentado y hay varios que has ganado. Ujú. Cómo partió todo eso? ¿Cuál fue el primer radioteatro que desarrollaste, por ejemplo? A ver, la cosa de la postulación a los fondos, ponte tú, eso partió porque, bueno, bueno, yo soy periodista de profesión, pero dejé el Mm, periodismo propiamente tal hace hartos años, digamos, y mm, después volví como a los medios, pero como guionista, ¿ya? Y mm, estuve trabajando también en algunas series de televisión, como Infieles, Pecados Capitales, La vida es una lotería, algunas series, no tantas, pero digamos estuve trabajando un buen tiempo en eso. Pero como que eso me cansó un poco, era muy estresante eso de estar escribiendo para la televisión. mm, Y yo siempre, digamos, guardaba en mi corazón, digamos, esta añoranza de esos tiempos de radioteatro. mm, Y el año 2000, o sea, antes del 2007 en realidad, yo creo como el 2003, 2004, yo empecé a armar proyectos de radioteatro y presentarlos en radio, pero nunca nadie me infló, la verdad, eso hay que decirlo, nadie, ninguna radio, ni siquiera la Radio Agricultura, que fue la que finalmente me acogió, digamos, un proyecto, tampoco, antes del año 2007 nadie acogió ningún proyecto de ese tipo. Pero el 2007, afortunadamente, había un nuevo gerente en la agricultura y a él le gustó esta idea como de reflotar este programa que fue, o sea, los radioteatros fueron muy tradicionales en la radioagricultura. En la época de sí. oro de los radioteatros, la Radio Agricultura junto con la Radio Pacífico, la Cooperativa, la Chilena y bueno, casi todas las radios de Chile en realidad importantes tenían radioteatro y la agricultura fue una de las que más tuvo, o sea, en un minuto tuvo como 10 programas, digamos, al día. Mm, Entonces, eh, como que yo, él tuvo como una buena acogida, o sea, como en ese sentido, como que valoraba de alguna manera este aporte cultural, acogió el proyecto, que fue Cuentos de Misterio, que estaba ujú, inspirado en leyendas chilenas, y yo estaba inspirada al mismo tiempo en Lo que cuenta el viento, que a mí me encantaba ese radioteatro de la Christy Brand, ¿cierto? Ella era la mm, creadora, la productora, que lo daban en Radio Portales, y estaba justamente inspirado
en leyendas, en mitos de los campos chilenos. El Sin duda. tuetué, ponte tú, el tuetué, que yo incluso lo escuché una vez el tuetué en la casa de mi abuela y casi me moría de susto. ¿Tú también lo Entonces, escuchaste? claro, yo lo escuché una noche, estaba sola en un dormitorio en la noche y siento el tuetué como ahí parado en la ventana, en un verano me acuerdo, y yo dormí tapada esa noche sin salir nada tapada entera porque yo ya veía que el tuetué, no sé, como que me iba a llevar, pero era imposible que el tuetué te lleve, Pero lo escuchaste, no lo pero viste. no lo vi, no me atreví, pero yo lo escuchaba. Perfecto. Ok. Claro, entonces, como te digo, la inspiración fue en realidad un poco esto, lo que cuenta el viento, Mm. y el proyecto tuvo excelente puntaje, como que fue, no sé, como muy bien evaluado por el jurado, porque hace mucho tiempo, no sé, me imagino que a lo mejor nadie había presentado un proyecto de radioteatro antes. Mm. Y la cosa es Y con que esa envergadura también, porque estaba rescatando un sí, patrimonio que es lo que estamos tratando también de hacer aquí en cada programa, ¿no? Que es hablar un poco mucho sobre la mitología nacional, las leyendas chilenas también, entre muchos otros temas de misterio, pero principalmente nacionales, sobre todo. Que vuelva el radioteatro, dice, saludos Pauli desde Santa Cruz, dice J. Por ahí sí, también están saludando. ay, sí, en Santa Cruz había una leyenda, pues, de que había antes de entrar a Santa Cruz había un puente, hace años que Ujú. no voy a Santa Cruz, que ahí son mis otros abuelos, mis abuelos Ok. paternos, Santa Cruz tengo familia allá, y se decía que ahí bailaba el diablo, bailaba, bailaba el diablo en ese puente. Y que antes de llegar también en el trayecto entre San Fernando y Santa Cruz, ponte tú, Sí. aparecía la Lola, y nosotros teníamos al lado de la casa de mi abuelita, el vecino era camionero, y ¿Ya? a él un día subió una mujer que le hizo dedo en la carretera, la subió porque era de noche, dijo, ¿quién le va a pasar? Esta pobre le puede pasar algo, así que paró, la subió y después miró al lado, porque la subió al lado de él, y la mujer no ¿Mm? estaba. Y era como, Increíble. claro, Sí. y todo, bueno, en el barrio decían, no, que el caballero a lo mejor le hacía el copete y que el caballero se había imaginado. Un clásico. Claro, pero lo que cuenta el viento también salía la historia Sí. de la Lola esta, o la Llorona que andaba por ahí en ese trayecto. Mira, Y perdón, acá tengo un listado que no quiero dejar pasar esto, ¿no? Para que los que ya, nos están viendo, para que los que nos están viendo, en este momento estoy conectado con María Paulina Cornejo. Ella es tremenda, es una tremenda creativa, ¿no? Yo me gusta verte así, como una gran creativa que ha puesto su granito de arena muy, muy importante para levantar primero el radioteatro chileno, viene hace muchos años impulsando el radioteatro chileno, y los misterios, la mitología, las leyendas nacionales y muchas, me atrevería a decir, muchas otras historias misteriosas que no están dentro de los cánones, que no están en los libros incluso, ¿no? Hay algunas cosas como por ejemplo que tengo algunos títulos acá, ¿no? El ya, viudo de verano, el viudo de verano, hechizo de amor, enterrado vivo, la bestia, el maleficio, prohibido el paso, fantasmas en el hospital, que lo dejé ahí publicado en mi feed, bus pirata, la cinta, la especialidad de la casa. Oye, son varios, son varios. sí, o Y sea, los aquí, cuentos de misterio fueron 50 y yo lo sí, estoy po, como volviendo como a hacerle presentaciones nuevas y lo estoy subiendo a las plataformas de podcast. Claro, perfecto, perfecto, sí, perfecto. Mira, acá, solamente por contar algo, ¿no? Tú has podido trabajar con actores tremendos, que entre paréntesis, muy, muy feliz día del Teatro Mundial, Día sí, Mundial del Teatro, porque estamos justamente eso viviéndolo hoy, 27 de marzo, así que a todos mis colegas, amigos también, no colegas, amigos que adoro, actores, actrices, un abrazo desde acá. Oye, Alejandro Cohen en la sí, narración. Voces, por ejemplo, de Maureen Herman, mira, como yo. Gladys sí, Barriga, Mario Holguín, Roberto García y Domingo Guzmán. Libretos originales de Sandra Cepeda y María Paulina Correa. Dirección y sí, producción, usted. claro. En fin, hay mucha gente ahí que está obviamente dentro del proyecto y que ha avanzado contigo en los proyectos también.
Sí, o sea, ahí con Cuentos de Misterio trabajé con doblajistas, con Mira. actores y locutores que se desempeñan en el mundo del doblaje, porque además es muy entretenido, porque en el fondo tú Mm, con un elenco de pocos integrantes, tú puedes hacer múltiples voces, porque claro, eso es lo que hace sí, el doblaje, ¿no? Que juegan un poco con el manejo de la voz y pueden hacer muchísimos personajes. sí, Entonces, con ellos hicimos Cuentos de Misterio. perfecto. Después, en Historias Fantásticas, que fue otro ciclo, seguimos con el mismo elenco. Bueno, en ambos ciclos también teníamos actores invitados, que la Nelly Meruane, que en paz descanse, el Alejandro Trejo, la Liliana Ross, que también Mm, falleció, ¿cierto? Tomás Vidiella, que también mm, falleció. mm. Aníbal Reina, también fallecido, además un prócer de la época de oro del radioteatro, él era galán en las historias de amor de la época de oro del radioteatro. Aquí más tuvimos a Julio Milostich, la Grimanesa Jiménez, por supuesto, Sandro Larenas también estuvo en la narración, en Sí, Historias sí, Fantásticas. sí. Siempre tuvimos invitados como bien conocidos, digamos, Bien importantes, connotado. Mm, claro, bien connotados. Y después en Chile en un relato que fue ese fue un proyecto enorme en realidad, porque fueron como 120 historias al aire, o sea, estuvimos wow. 8 meses yendo al aire a diario con historias diferentes, digamos, y Mm. todo tenía que ver con distintas manifestaciones de la identidad nacional. Claro. Qué increíble, qué buena experiencia debe haber sido eso también, o sea, aparte de lo estresante que es como escribir tanto y crear tanto también, ¿no? Pero encontrarte con todas esas historias, y aquí ya me quiero meter de lleno en el tema de las historias, porque me parece que realmente es alucinante ese trabajo que hay detrás. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacías tú? Eh, ¿Elegías alguna historia, no sé, de los libros de mitología o leyenda, o simplemente se te ocurrían, trabajabas con otras personas, tomabas historias de personas conocidas? ¿Cómo lo hacías? Eh, Mira, las fuentes son diversas en realidad. Bueno, algunas historias, bueno, la mayoría la escribimos entre Sandra Cepeda y yo, que ella es una actriz que dejó la actuación hace muchos años, pero es Ujú, dramaturga también y en algún minuto también, bueno, fue guionista igual que yo en la televisión, trabajó igual en series. ujú. Eh, ¿Sigue en escribiendo parte, ella en el guión, por ejemplo? Sí, o sea, Sandra ahora, sí, mira, estuvo escribiendo unas obras como en microteatro, un proyecto que se hizo hace algún tiempo, pero sí, sigue conectada conmigo en Mm, los proyectos ponte tú de audiocuentos que yo de repente tengo, digamos, y desarrollo. ujú. También ella siempre está como conectada conmigo en los distintos proyectos, porque yo sí Súper. lo entre el radioteatro y el audiocuento al estilo del radioteatro. Y bueno, ¿de dónde vienen las historias? Vienen, uno de experiencias personales, o sea, yo puse muchas de las historias que contaba mi abuela, o de estas cosas que yo misma experimentaba, digamos, en la casa de mi abuela, mucho de eso lo puse ahí en las historias. Incluso una historia que me pasó a mí acá en mi casa, en la misma casa donde estoy viviendo ahora, que tenía que ver también con espíritus, que yo pensaba que mi hijo estaba escribiendo en el computador, era tarde y yo le gritaba, oye, anda a acostarte, ya es tarde, mañana hay clase, y le gritaba, y seguían moviéndose, seguían tecleando. Y resulta que me paro ya indignada como para decir a este cabro porquería, ya ándate a acostar, y no había nadie, estaba, claro, y estaba yo escribiendo en ese entonces una historia del demonio, pues, una historia del pacto con el diablo, y como que sentí como que tenía que en ese minuto dejar de escribir la historia y como que apagar el computador, rezar e irme a acostar, así como que pasaban Era cosas lo que había que raras. hacer. Claro, Era era lo lo que que había que había que hacer. hacer, era lo que había que hacer. Otras historias las sacamos de libros, por supuesto, o sea, de Oreste Platz, o sea, Oreste Platz es uno de mis autores Mm, favoritos, sí. porque folclorólogo, ¿cierto? Y que él hizo, yo creo que, bueno, tiene un libro que es un libro como de leyendas Este. chilenas. Ese mismo, eso, la geografía del mito y la leyenda chileno. Sí, tú Sí, lo tienes vamos a leer un también. par después. Sí,
Sí, yo lo tengo ese y también después me compré uno de Sonia Montesinos, la antropóloga, que Sí. sacó un libro, una enciclopedia de los mitos también Mito de chilenos. Chile. Claro, Mm. Mitos de Chile, un libro gordote, grandote y que no está en ninguna parte, que hizo, no sé cuántos ejemplares se hicieron y de ahí nomás, y ahí quedó y ahí venían unos mitos que uno desconoce, digamos, porque uno Absolutamente. tiende a conocerte los más típicos, que el tuetué, que el chauco, la llorona, la Sí. lola, qué sé yo, pero ahí no, hay olvídate, Mm. y región por región, hasta la de la Es isla un de Pascua. trabajo hermoso, es un trabajo hermoso, bueno, y hacer un hincapié un poco en que hace poquito tuvimos un concurso en donde ¿Ya? regalé, digamos, justamente ese libro. Y fue De la increíble zona porque de muchas Montesinos. personas... El de la zona de Montesinos. Sí, 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 sí. De hecho, Sonia va a estar dentro de los próximos capítulos acá también compartiendo. Ya está súper comprometida. Le encantó que hiciera un ¿Ya? concurso con su libro y todo, así que todo súper bien. Pero sí, un tremendo trabajo, hermoso trabajo, increíble, el de Sí, Sonia. sí, sí. Así que mucha literatura, también buscamos cosas en internet. De repente también había gente, Mm. auditores, que nos enviaban historias. Historia. Y Mm. también ahí agarrábamos la historia y inventábamos algo digamos, en razón de esa historia que nos llegaba. Y había una historia que escribió la Sandra, hizo el guión, creo que se llama El árbol del ahorcado, y eso le mandó un niño, le mandó un niño, un estudiante, esa historia. Eh, Imagínate. un niño de apellido Vega, todavía me acuerdo el apellido, no me acuerdo el nombre, pero Tomás Vega, el chico que ahora debe ser ya, no sé, pues ya un profesional Un seguramente, poco más grande. claro, un poco bastante más grande, yo creo. Entonces, las historias surgen de eso, digamos, Súper. como de la investigación y de la experiencia personal también. Tú dijiste, querida, que estás subiendo los podcasts a distintos tipos de plataformas. Yo tengo acá abierto en Spotify, pueden encontrar, ojo, los que nos están escuchando y los que nos están Sí, viendo ahora, si quieren escuchar cuentos de misterio, pueden encontrarlo en Spotify. Vayan así tal cual a la zona de podcast o en el buscador, pongan cuentos de misterio y van a poder encontrar ahí con una súper ilustración. ¿Quién hizo eso, la ilustración? sí, Javiera la Vargas. Javiera, Vargas. sí, sí, la Javiera Vargas, que es una ilustradora jovencita, que es amiga de mi hija y que ella quería como empezar a hacer cosas más, que se vieran más, digamos, porque estaba empezando, ¿no?, con el tema de la ilustración, y ella hizo Pero está esas buenísimo. ilustraciones, claro, Está buenísimo. sí. Bueno, van a poder encontrar Viudo de Verano, Hechizo de Amor, como ya decía antes, Enterrado Vivo, wow, La Bestia, El Maleficio, Prohibido el Paso, Fantasmas en el Hospital, que lo pueden encontrar ahí en el feed, nuevamente lo comento, Bus Pirata, La Cinta, La Especialidad de la Casa, Los Ojos del Diablo, Ratas, El Tetué, El Regalo, así como para empezar, ¿no? Para Hay empezar, varios. sí. Sí, mi idea es como este año dejar subido Ok, todo, todo, porque hay un tema ahí con la piratería que me tiene como chata, digamos, por decirlo sí, así en chileno, que en realidad los piratas en toda la web y sobre todo en YouTube tienen prácticamente todo subido, ¿ya? Y resulta que nosotros que somos las creadoras, digamos, con Sandra, que ella como autora, digamos, de las historias, son historias originales, inspiradas pero son mm, historias originales. sí, claro. eh, no hemos subido todo por respeto a, que no sé, derechos de la música, derechos de no sé, pues de todo el mundo, digamos. Entonces, como Mm. ser muy respetuosa de todo, pero resulta que los piratas ya se pasan y al final, el año pasado, la cuarentena me sirvió mucho en el sentido de empezar a tomar el toro por las astas, ver todos los temas de los derechos, porque claro, cuando se emitían en la radio, las radioemisoras pagan una cuota a la SCD, ponte tú por el tema de la música, entonces uno no se Sí. preocupaba de esto. Pero si tú eso que transmitiste por la radio, después lo vas a transmitir por, no sé, en YouTube o lo vas a transmitir en un canal, en una plataforma de podcast o en Spotify, tienes que tener una autorización porque hay un derecho de sincronización. Entonces, la pandemia del año pasado me sirvió como para todo eso, y con los actores también, como ver esto de los temas, de si había también algún royalty, alguna cosa como para ellos. Bueno, las guionistas en Chile en un relato éramos 5, porque Chile en un relato como Mm. eran 120 historias al aire, con dos guionistas no dábamos abasto.
Entonces fuimos 5 guionistas al final. Entonces todo ese tema como que me interioricé bien y por eso ahora ya, digamos, estamos en condiciones de ir subiendo todo el material. Sí, Paso a paso, material, paso a paso. claro, sí, Mira qué interesante, justamente pasando o siguiendo, ¿no?, con el tema de las historias. Tengo aquí un par de historias que te quiero leer. ya, Siempre es bueno, ¿no? Aquí hay un par de historias chiquititas, cortitas, que están dentro del libro de Oreste, que yo siempre lo saco un ya, poco como a compartir con todos los que están conectados y conectadas. Amigos, ya, amigas, pueden dejar sus comentarios acá abajito, pueden dejar sus historias, compartir con nosotros alguna de sus historias, porque tanto María Paulina como yo somos guionistas, escribimos, hacemos millones de cosas creativas desde ese punto de vista, y nos sirve muchísimo, obviamente, toda su inspiración, que nos inspira a nosotros también. Mira, acá ya abrí una página y hay 4 cosas interesantes. Por ejemplo, el carcancho, la Lola, que ya estábamos hablando acerca de eso, la mujer loba de Popetá y el cerro brujo. Ahí va. El carcancho es un hombre cubierto de pelos que se alimenta de tubérculos y camina incansablemente por la nieve. Lo han seguido sin lograr darle alcance. Solo quedan sus descomunales pisadas impresas en la nieve. Estamos hablando de la provincia de O'Higgins. O sea, tenemos nuestro propio Yeti, nuestro propio exactamente, hombre de hombre. las nieves, sí, ¡Wow! ¿Te tocó alguna sí. vez escuchar algo similar o primera vez O sea, acá en la Chile? leyenda, sí, o sea, el carcancho, sí, sí, o sea, eh, mira, se parece también un poco al trauco con esta cosa de los pelos, ¿ya? Claro, Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay uno más para explorar, ¿viste? Para explorar. sí, sí, no, La sí, tiene mucha Lola, historia ahora este plato. la Lola. En el Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, la Lola viste de blanco y transita por las galerías abandonadas, acompañada de un ataúd negro. Mineros que han encontrado la muerte en alguna de estas galerías, es seguro que murieron de terror ante la presencia de la Lola. Sí, bueno, Cortito, potente. La Lola nosotros la hicimos con Viudo de Verano, porque la Lola, en verdad, ella se aparece, está presente como en distintos escenarios. Puede Mm, estar en una montaña, puede estar en una mina, puede estar en un camino, como una carretera, como le pasó a este claro, vecino de mi abuela. Eh, y siempre es una mujer que te lleva a la muerte, que igual es como que seduce al varón que anda solo y sí. lo lleva a la muerte finalmente. O sea, ese es Mm, su objetivo, llevarlo a la muerte porque ella fue traicionada, dice la leyenda, bueno, una de las tantas, porque de repente hay versiones que van variando de país en país, porque hay muchas leyendas chilenas que son compartidas con otros países, sí. y, y, se supone que a la Lola, por lo menos en la leyenda que más se conoce acá, él, como que pilló al marido que la engañaba, entonces lo mató. Entonces ella anda también como Por ahí. vengándose de los hombres. Es Ok. una vengadora de ella, así como peligrosa. Una justiciera Claro, vengadora. claro, Ok, sí. ok. Acá va otra. La mujer loba de Popetá. Al este de Rengo vivía una bruja joven con su marido y sus 2 hijos. Se volvía loba a espaldas del esposo, que era bueno y trabajador. Tenía 2 ungüentos, uno que la convertía en loba y el otro en mujer. Mira qué Mira, interesante. sí, La ese no mujer lo loba de conocía. Popetá. Sí, ese no lo conocía, pero se parece a la leyenda de la calchona, que es como, Sí, sí, es sí. muy similar, pero que se convierte como en oveja, así, o en cabra, una cosa así. Eso, Sí. creo que la de la calchona la hicimos una vez, y tenía los ungüentos también, y se parece, sí, Es pero que cambia de bueno, animal. uno va compartiendo ahí entre historia e historia, digamos, entre leyendas y leyendas. Son tan Claro, increíbles también algunas. sí, El cerro Brujo. Este cerro de 4.100 metros de altura, ubicado en la cordillera frente a Rancagua, tiene bien ganado su prestigio de brujo, porque al derivar una nube hacia la cumbre de la montaña, predice con exactitud una tormenta. Por ejemplo, elementos de la ya, naturaleza también, obviamente como en toda la sí. mitología, puestos ahí.
Sí, ¿Qué te parece? sí, no, interesante. Mira, yo no me he interiorizado en el tema de los cerros, pero en el libro de la Sonia Montesino, o sea, he leído, digamos, pero nunca lo he tomado, digamos, como para hacer una historia, porque, digamos, son temas que igual lo tengo pensado, digamos, pero no lo Ujú. he hecho hasta ahora. Eh, Hay muchas leyendas vinculadas a rocas, a piedras, digamos, y a Sí, montañas. Como que las sí. montañas, los cerros son como súper importantes en la mitología chilena, le llaman los cerros tutelares, algo así, como que hay cerros que ponte tú, resguardan a las personas, como que las cuidan. Mm, mm. Entonces hay harto que explorar ahí, sí, hay harto. Bueno, de hecho, hace un tiempo estuve en Putaendo, San Felipe, por todos esos lugares, y ahí hay mucho también de historias que tienen justamente que ver con la piedra del diablo, con todos estos temas, digamos, ¿no? Respecto a las montañas, las piedras, en fin. El Peral Encantado. En Paredones hay un peral que se incendia a medianoche. Nadie puede pasar cerca de él a caballo porque el caballo se espanta y arroja al jinete y lo mata. ¡Ay, qué susto! Mira, Ya. Sí, esa no otro la más. conocía. Ya. Ya, y los dos últimos, para que sigamos, para que avancemos. La mujer larga, qué Ay, tremendo título. sí. Esa era una en el cementerio, ¿o no? En el cementerio de Paredones, sale a Sí. las 12 de la noche una mujer muy larga. Cuando alguien se le acerca, se achica y le crujen las enaguas. Al primer canto del gallo, vuelve a su sepultura. Versión de Ramón Laval. ¡Wow! Sí, Ramón Laval tiene muchas historias y los libros de Ramón Laval, que ya están libres de derechos, uno los puede encontrar en Memoria Chilena y ahí Perfecto. también, Tremendo eh, dato. claro, sí, sí, súper buen dato. Y lo último, el monstruo del lago. Mira, Ah, sí, en el, en el lago Bichuquén hay un monstruo muy grande que es de cuerpo blanquecisco, dice acá, y transparente, que aparece en las noches de luna. ¡Wow! mira, ese, Bueno, sí, tremendo. sí, Siete pequeñas historias que te dejan así, pero arriba. sí, y te incentivan a más. ¿Qué historia puede más? Esa no la conocía, la del Bichuquén. Yo conocía la historia del monstruo de Tahuatahua, Sí, que ahí había como sí. una laguna que se secó y no sé qué, y había como un monstruo, Buenísimo, así como anda como buenísimo. el lago Ness, así como anda el lago Ness. Claro. Buenísimo. Eh, Esta noche se debe ver, dice Cafuga-Cats. Sí. Seguramente que sí. Alguien ahí, una chica, dijo también algo del puente de la Calchona. Había, Sí, la Connie in the Sky puso también ahí sí, algo sobre eso. sí. Algo del puente de la Calchona, que no sé dónde estaba en realidad ese, pero debe Eh, estar apare- Hay una central. historia de alguien que se aparece en el puente, la Calchona, una mujer. Ya, Solamente eso dice la Connie. ya. Querida, qué se viene de aquí en adelante? ¿Estás preparando más proyectos que tengan que ver con radioteatro o estás como en pausa, estás recolectando información? ¿Qué es lo que viene para ti respecto a este tema? Mira, con respecto a radioteatro, a ver, bueno, el año pasado yo lancé una aplicación móvil con apoyo del Fondo del Libro para subir, digamos, todo lo que he hecho en audiocuento dramatizado, que en el fondo son cuentos producidos al estilo del radioteatro, o sea, con la música, Claro. efectos sonoros, las actuaciones de los personajes y todo el cuento. Y ahí también voy a subir algunos radioteatros, estoy subiendo de a poquito algunos radioteatros inspirados en algún libro, en algún cuento, en alguna novela. Y en radioteatro, mira, mandé proyectos a los fondos, he mandado este último tiempo y no ha pasado nada con los fondos, Ya. con respecto a lo que es radioteatro, pero sí estoy trabajando una comedia con Ujú. unas actrices argentinas, ya que lo estamos haciendo sin recursos en el fondo. O sea, yo pongo el guión, la historia y la dirección de la obra y ellas ponen sus voces y todo eso y esto estamos Ahí se empezando van a hacer, colaborando. estamos en colaboración, claro, en colaboración. Ya está como escrito el primer capítulo que hoy día se los mandé
Y ahí vamos a empezar a grabar, digamos, en una sitcom radial. Y también estoy en otro proyecto del cual no puedo hablar mucho, pero también es en colaboración. No tenemos recursos, pero lo queremos hacer con creadores de radioteatro de otros países hermanos. Súper. Estamos como... En eso estamos empezando, ya llevamos como 3 meses elaborando como el proyecto, y porque si no hay fondos que te financien los proyectos, uno tiene que rebuscárselas como para seguir manteniendo vivo el género. O sea, la fórmula que yo, digamos, he aplicado para no dejar morir el género es estar reeditando siempre los radioteatros que produje, que fueron tantos, o sea, fueron más de 200, fueron como 240 y tanto, una cosa así. Entonces, eso yo siempre lo voy como subiéndolo a distintas plataformas, y cuando lo subo en la plataforma A, lo promociono que está en esta plataforma, otra vez lo subo a la otra plataforma y promociono. Entonces, pareciera como que siempre estoy haciendo el radioteatro, pero en realidad son reediciones. Le estoy haciendo nuevas presentaciones, ponte tú, para que no muera el género. Claro. Y en realidad no creo que muera, porque ahora, como tú mencionaste delante, con el tema del que el podcast está como muy en boga, todo lo sonoro, todo el contenido sonoro, las grandes plataformas de podcast y de audiolibros ya están tomando en cuenta el tema de las audioseries, que no es otra cosa que un radioteatro, lo vimos el radioteatro, pero llevado a estas plataformas, digamos. ¿Entiendes? Entonces, Audible convocó hace menos de 2 semanas un concurso. Se le paso el dato a todos los que quieran escribir audioseries, digamos, o radioteatro. Audible llamó es una convocatoria para que se envíen proyectos de audioseries, porque ellos quieren producir audioseries originales. Spotify también está produciendo alguna audioserie original. Bueno, Spotify está con una campaña muy potente para poder potenciar los podcasts. Toda su área podcast. Exacto. Se viene este año y los que vengan, se viene full eso. Increíble. Yo recuerdo que hace unos 10 años atrás yo estaba haciendo podcast, me acuerdo, y era increíble porque nadie pescaba el podcast en ese tiempo. Lo hacías con Marcelo. Sí, pues hacía con Marcelo, hacíamos Dimensión Perdida, hacíamos otras cosas, yo hacía Showbiz también, otro espacio, y estuve mucho tiempo, estuve como 10, 12, 13, 14 años haciendo eso, y claro, ahora es muy bonito, es muy fuerte ver tanto, ¿no? de temas de audio, justamente que estabas diciendo, me encanta que pase, así que se vienen cosas súper interesantes. Vienen cosas súper interesantes. O sea, en la época que tú estabas haciendo esos podcasts, yo estaba haciendo radioteatro, y ahora está todo, eso fue hace 10 años, 12 años, y ahora recién está de moda esto que nosotros hacíamos hace 10, 12 años. Claro, es increíble. Yo veo muchos colegas o amigos o gente un poquito más joven, digamos, que uno, y haciendo cosas extraordinarias y así como full arriba con los podcasts, y yo hace 10 años estaba así como luchando contra el universo, para decirle al mundo, oye, esto es un podcast, y como educando. Increíble cómo pasan las cosas ahí en el mundo creativo, sobre todo. Sí. ¿Cuál es la historia que más te ha dejado, la historia misteriosa que más te ha dejado, que más recuerdas? Creo que tiene que ver con tu abuela también, ¿no? De misterio, a ver, mira, yo creo que una de las historias que a mí más me ha dado susto, y cuando yo la escucho me da susto de verdad, fue esa historia que estaba escribiendo yo cuando pasó esa anécdota que yo te contaba, como que de mi hijo, que yo pensaba que mi hijo estaba al otro lado, claro, en el computador, y resulta que no, y entonces yo dije, no, aquí está pasando, y porque estaba escribiendo una historia del diablo. Entonces, el pacto es una historia que a mí, o sea, uno que me quedó marcada por ese incidente, digamos, porque mientras la estaba escribiendo, que era muy de noche, yo creo que era más de las 12 de la noche, y yo estaba terminando, no sé, no me acuerdo ya en qué parte de la historia iba, pero era muy tarde, y como que eso como que me marcó. Entonces como que tengo asociada esa historia, que cuando la estaba escribiendo
hubo un fantasma, hubo algo raro en mi casa, o sea, y que a mí me dio mucho susto y como que rápidamente apagué el computador y me fui y me puse a rezar de verdad. Y la otra historia, eh, igual como que me ha impactado, es... no, pero es la misma, sí, es la misma, ¿sabes por qué? Que tiene que ver además con las 12 palabras redobladas. Es la misma historia. Lo que pasa es que, claro, y a veces yo le llamo las 12 palabras redobladas, pero el pacto. Lo que pasa es que en esa historia del pacto, aparte de ser el tema del demonio, ocurría que la Nelly Meruane hizo el papel como de la mujer que iba a salvar al protagonista de la historia, que era el que había hecho el pacto con el demonio, Romeo Zárate. Ella tenía un ritual o una oración que existe, que es verdadera, digamos, que esa oración la enseñó don Manuel Daneman, que es un gran, un académico de la Universidad de Chile, ya jubilado, ya es bien mayor don Manuel, pero él fue asesor de la UNESCO para temas de folclore latinoamericano. Don Manuel nos enseñó lo de las 12 palabras redobladas, y que es una oración que se decía en el campo cada vez que alguna persona, un hacendado, ponte tú, había hecho un pacto con el demonio, según las creencias, ¿cierto?, de esa zona. El hacendado no quería que el demonio se le llevara su alma y mandaba a buscar a alguien que supiera esta oración de las 12 palabras redobladas. Y la creencia dice que si tú te aprendes las 12 palabras redobladas, es tu deber en la vida siempre poner ese saber tuyo, el saber esas 12 palabras redobladas, digamos, en beneficio de las personas que necesitan que tú ores por ellas. O sea, le hace, digamos, a alguien que tiene un espíritu dentro del cuerpo o que ha hecho un pacto con el demonio. Entonces, perfecto. A mí eso me dio como mucho susto y no me las quise aprender nunca, porque yo, a pesar de ser periodista y de que diplomado acá, que no sé cuánto y no sé qué, igual yo como me crié como buena, que tenía toda esta leyenda, todo este bagaje, digamos, mítico, y de creencias populares, digamos, yo tengo arraigado eso. Yo creo que existen las cosas que son inexplicables, yo creo en espíritus, creo en esas cosas. Entonces no me lo quise aprender para no tener esa carga de tener que estar ayudando a otros con liberarse. O sea, claro, ser un elemento que estuviera presente todo el tiempo, como también te lo pintaban, pues, o sea, tenías que estar ahí, digamos, presente, ¿no? Había que estar ahí, claro, hasta que el demonio se iba, digamos, y dejaba a esa persona en paz. Y eso lo retratamos nosotros en esta historia del pacto, que fue en Chile en un relato. Y entonces esta historia a mí hasta el día de hoy me da susto. Me da mucho susto, en verdad, por las 12 palabras redobladas y por el incidente que ocurrió cuando estaba escribiendo la historia. ¿Sabes que me acordé también de Marcelo? Justamente lo sacamos a colación un poco de Marcelo, mi querido amigo Marcelo, porque una de sus experiencias es muy parecida también. O sea, estaba viendo El Exorcista, tiene una experiencia así como muy clásica de él, digamos, cuando siempre hablamos acerca de estos temas, y él me decía, estaba viendo El Exorcista y de repente escuché no sé qué y fuimos a ver y de repente volvimos y había un crucifijo en la pieza donde estaban y el crucifijo estaba dado vuelta, así... Imagínate, o sea, estáis viendo la mejor película de horror, terror y todo del universo y que tenía que ver justamente con eso, y vuelves y estás... No, tremendo. Claro, bueno, esas son las cosas que yo siempre pregunto, yo siempre le pregunto a la gente, y ojo que hay varias personas que están conectadas en este momento, pueden dejar sus comentarios acá abajito, sus historias, quiero decir, ¿no? A mí me encanta cuando hablan acerca de ese tipo de experiencias, como... ¿Cachai? Que de repente hay cosas tan extrañas, tan sin explicación, que simplemente pasan. Ni siquiera tienen que ver con las coincidencias ni nada de eso, simplemente pasan. O sea, ¿cuál es la...? O sea, evidentemente hay una especie de conexión, pero ¿qué tan real puede ser? De que estás viendo una película como El Exorcista, vas, vuelves y está el crucifijo dado vuelta. O sea, ¿qué es eso? O sea, esto es muy, muy extraño, o sea, sí, ¿no? Si yo creo en las energías
estas energías negativas, creo que Mm, el mal existe, yo siento que el mal existe, así como mm, existe el bien también. claro. Mm, Entonces, y por eso que a veces uno hay cosas como que no tiene que entrar tanto. Ponte tú una historia que hice y que no la volvería a hacer tampoco. Hice un exorcismo, me acuerdo también, una historia de un exorcismo, y cuando me estaba ujú, metiendo hay una oración que dice los curas, que la saqué del Vaticano, la empecé yo a mm, investigar hasta que llegué a la oración que se supone que dicen los sacerdotes, digamos, cuando están haciendo un exorcismo. Entonces yo empecé a mm. escribirla y como que sola también me dio miedo, digamos, no sentí como ruidos ni nada, pero sí sentí miedo cuando la estaba escribiendo, como que sentí que había traído alguna energía media malévola en ese minuto cuando yo estaba haciendo también la escritura de esa historia. Entonces, no sé, la escribí, la historia salió al aire, pero como que no sé si esa historia la ponga en los podcasts. Ya, quizá la del pacto sí, porque la leyenda o la creencia de las 12 palabras redobladas es un mito como muy, o sea, es una creencia no solamente de Chile, sino que de muchos países latinoamericanos. Entonces, pero la del exorcismo, con las cosas que le pasaban a la mujer que tenía el demonio, digamos, en su cuerpo, fue igual fuerte. Esa, como que yo sentí como que no le estaba haciendo un bien como a nadie, digamos, al recrear esa historia y que No, estaba teniendo mucho perfecto. miedo. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Bueno, uno como creador es tan ingenuo, ¿no? Es como a veces uno peca mucho de ingenuo y simplemente estáis haciendo, estáis creando, ¿no? Tu cabeza no está como en conectar con nadie. Pero bueno, hace un tiempo atrás, el año pasado, estaba haciendo justamente un en vivo y de repente después, al tiempo, a los meses, me puse a analizar ese espacio que estaba desarrollando, como quería subirlo a YouTube, que al final no lo subí, en fin. Y había una psicofonía súper clara. O sea, yo estaba hablando y de repente hago esto para seguir y de ahí se cuela una voz de un hombre que dice quizá. Y justo estaba hablando acerca de una leyenda de un jinete sin cabeza, del cochero sin cabeza de Wilquilemo. Entonces fue súper fuerte ver. Entonces, de repente pasan esas cosas. Como que se te cuelan Sí. voces, se te cuelan cosas, sonidos rarísimos, todo eso. No, Después si como pasan antena. cosas. A mí, o sea, bueno, de ruido fue eso de cuando yo creía que estaba mi hijo. Pero lo que Sí. sí de repente es como yo sentir miedo, estar como muy tranquilamente escribiendo y de repente sigo escribiendo algo como que es heavy y como que se me eriza la piel y como que siento que tengo que pararme e irme. Sí, sí pasa eso, pasa eso. Porque yo creo que uno, sí, pues se conecta con otras cosas también, te conectas Sí, con otras energías. chicos, chicas, ya nos va quedando un poquito de programa, falta todavía, pero nos va quedando poquito. Es solamente saludar a todos, a todas quienes están en este momento conectados, conectadas a esta hora, en este pequeño espacio en donde estamos dedicándolo al misterio, a esto que tanto nos mueve, tanto nos apasiona a todos los que estamos acá, ¿no? A los que disfrutamos con las leyendas, con las mitologías, con los diferentes misterios, las propias experiencias y todo eso. Mi invitada de hoy, María Paulina Correa, tremenda creadora de radioteatros, una impulsadora, digamos, de todo este arte que viene por mucho tiempo, muchos años, varias décadas. Eh, está conmigo acá y para mí es un tremendo placer. Yo ya lo decía, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos conversado por aquí, Sí, por allá nos hemos encontrado y siempre estamos pendientes, pero este espacio también está dedicado justamente para hablar de esa inspiración, ¿cierto? Como de esa inspiración que nace justamente de lo que tenemos acá mismo en nuestro país. O sea, la mitología chilena, las leyendas chilenas son tan potentes y son tan ricas y son tan vastas. O sea, no solamente con lo que ya conocemos, ¿cierto? Como que, no sé, el Tauco, en fin, Chiloé y sus... No, es mucho más. El campo chileno, el norte, los mineros, en fin. Hay tanto por compartir. Y dentro de esa creatividad sonora, estás tú, estás ahí poniendo tu pieza para todos aquellos que están conectados, para que la puedan seguir también
en su Instagram y también en tu Facebook y también principalmente en tus canales de YouTube, Spotify, Sí, etcétera, ¿cierto? sí, tengo el canal Arcano 21 Producciones y Grandes Radioteatros, que exclusivamente a subir videos de audio, digamos, pero video en realidad, son videos, ¿cierto? Uno pongo la foto y el audio, y ahí están, ahí también nos pueden seguir. Sí. ¿Alguna experiencia con ovnis? ¿Alguna Con historia que hayas ovnis, escuchado por ahí? ponte tú en los radioteatros, Sandra escribió una historia con ovnis de una mujer que desaparece y que, ay, ¿cómo se llama esa historia? Abducida. Creo que Abducida. la subí el fin de semana. Está en Spotify, bueno, está en iTunes, en Google Podcast, está en Spreaker, está en varias plataformas, porque finalmente aprendí cómo distribuir mejor Claro, estos contenidos, ¿cierto? Entonces a través de Spreaker se va como a 10 plataformas, 10 o 11 plataformas diferentes el perfecto. contenido. Sí, pero yo con ovnis, mira, lo único que con ovnis cuando era más joven y estaba pololeando con mi ex marido, me ¿Ya? acuerdo que mi ex marido pertenecía al grupo Rama, que no sé si todavía Me existe el suena. grupo Rama, que era como un grupo que eran como seguidores de los ovnis, los extraterrestres. Era O una sea, onda. estaba metido. Sí, y él Mm. estaba metido en el grupo Rama y me acuerdo que se hizo como un retiro en Talca. En Mm. Talca porque no sé qué cosa iba a pasar no me acuerdo, era igual en una parcela por ahí, no sé. Y, y se supone que esa noche, pero yo no, la verdad es que mira, yo no vi nada, pero las personas que estaban en esa reunión en esa noche, que iba a haber un encuentro con estos hermanos mayores, que se le llamaba así Mm. en Rama a los extraterrestres, ¿cierto? Hay gente que dice que los vio, pero yo no Mm. lo vi, yo no vi nada, yo no vi ninguna cosa, entonces yo regresé súper decepcionada de este encuentro del tercer tipo que se supone que iba a tener. Mi ex marido, él, según él, sí que vio una figura alta, así como luminosa, que se puso detrás de la persona que estaba como dirigiendo, como esta como meditación y no sé qué. Pero la verdad es que yo no vi nada, así que no tengo experiencias con ovnis. Sí tengo experiencias, ponte tú con cosas, ponte tú extrañas. Me acuerdo que cuando había, de repente como que siento, o sentía antes, ahora como que no me ha pasado, pero ¿Ya? sentía mucho olor a rosas y decía que eso eran como ángeles o arcángeles que andaban como detrás tuyo, qué sé yo. Y otras Mm. veces un olor a podrido terrible, como de la nada. Y Mm. ahí decían, que se decía, digamos, que eran como espíritus malos que andaban por ahí rondando. Mm. Y recuerdo una vez que estaba durmiendo y me despierto como asustada porque siento un peso acá como en el pecho, digamos, como en el esternón, no sé, una cosa así. Y yo veía cómo se iba hundiendo la ropa de cama, o sea, como que ese peso iba ahí, se estaba sentado y no podía yo respirar, era una cosa, fue muy terrible y yo recuerdo que lo único que atiné fue a rezar el Padre Nuestro. Mm. Recé y recé el Padre Nuestro y la cosa después y se fue. Pero fue una experiencia horrorosa. Era un peso, una cosa que me iba aplastando, aplastando y yo veía como que se iba hundiendo. No sé qué Mira era, que no sé. no, tremenda experiencia. Bueno, y esas cosas han pasado bastante. Mira, hay una pregunta súper interesante también para complementar lo que estamos comentando. Dani de Argentina dice, ¿qué da más terror, lo paranormal o lo que viene del espacio? Saludos desde Argentina. Saludos, amigo querido. A ver, ¿cómo respondemos a esto? Hoy no sé qué será más tema, lo paranormal, lo que viene del espacio. Yo creo que debería ser como lo que viene del espacio, porque es de otro planeta, se rige bajo otras leyes, bajo otras, no sé, me Pero, imagino. pero sabes que yo creo que lo paranormal es más misterioso y por ende desconocido y a la vez también tan humano, ¿cachai? Y que no lo sabemos controlar, no sabemos cómo es, pero existe. Hay una fuerza, hay algo ahí extremadamente potente que de repente yo he visto, ¿no? Yo he visto cómo las personas reaccionan
tanto en video como in situ, digamos, cómo reaccionan frente a ese tipo de cosas, ¿no? Realmente les da terror cuando cuando sienten una voz, o lo mismo que te pasó a ti. O sea, yo creo que a Sí. cualquier persona que le pase algo así, que está fuera de tu control, que estás viendo que algo, no sé, se mueve o que suena y no hay nada, es tremendo. Pero también hay explicaciones biológicas que son súper interesantes de abordar, obviamente. Sí, eso no sé si te ha pasado que de repente, pero a mí me han dicho que tiene una explicación Mm, como médica, incluso científica, que es cuando de repente yo veo pasar gente, así como que veo como que una sombra fue para allá o que pasó sí. por acá. Mm, Y yo digo, mm, deben ser fantasmas o otros seres que andan por mi casa. Yo creo que son, digamos, y no los pesco mayormente, pero dicen que no, que algo pasa con la vista, no sé qué cosa, con el rabillo del ojo, no sé cuál es la claro. explicación científica, pero yo veo a veces pasar eso y tengo una de mis hijas que ella de repente ve personas, digamos, ve personas y de repente como que se preocupa mucho de eso, digamos, porque de repente la persona desaparece. Entonces, aparentemente ella tiene algún don, me da la impresión, que hay que tratarlo, qué sé yo, pero no interfiere mayormente en su vida, pero a veces ella pasa que siente que ve a alguien y de repente ya ese alguien no está. Mm. Entonces, estamos como investigando por qué, digamos, o bien tiene un don para ver espíritu, o no sé, o a lo mejor se estresa y no sé, se imagina. Bueno, siempre hemos comentado acá en este espacio, en los espacios que por lo menos me ha tocado compartir con otros amigos, colegas, qué sé yo, invitados, invitadas, siempre llegamos un poquito también a lo mismo, ¿no? Evidentemente hay muchas preguntas sobre el tema de lo paranormal, digamos, desde la realidad, no desde la ficción, sino que desde la realidad, lo que realmente pasa, ¿no? Esto que uno siente, uno que escucha. Hay muchas cosas que son muy fuertes, como lo que hablábamos de las coincidencias, que no sé si son tan coincidencias, o sea, hay una conexión que va mucho más allá, evidentemente es eso. Pero yo por lo menos he intentado también avanzar un poco en ese frente, ¿no? Y también decirle a las personas que mantengan tranquilidad, porque finalmente lo paranormal es algo muy humano, o sea, es algo que es muy humano, es algo que le pasa a los seres humanos y a todos los seres humanos. Tenemos esa fuente, tenemos esa visión que es mucho más grande de la que nosotros pensamos y está estudiado, hay libros acerca de eso, investigaciones súper profundas acerca de la capacidad que tenemos para poder abordar otros sentidos. Hay investigadores que hablan que no son solamente 5 o 6 sentidos. Hay algunos que postulan que son 33 sentidos los que están funcionando a la par, o sea, está funcionando un sentido con otro para poder provocar una cosa específica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, se está manifestando en cuanto a la investigación un montón de feedback que antes no teníamos. Y yo recuerdo en algún momento cuando hablé con un amigo psicólogo, parapsicólogo, yo le decía, mira, me pasó una cosa súper fuerte, no sé qué será. Eh, Me pasó que en algún momento cuando yo estaba experimentando muchas parálisis de sueño, yo esto lo he contado también más de alguna oportunidad, eh, en algún momento escuché, estaba en la cama con esto pasándome, ¿no? En la parálisis de sueño pasándome y de repente despierto en la parálisis tranquilo, porque en ese tiempo ya lo controlaba, me pasaba tanto que lo terminé controlando, y de repente siento que alguien sube la escalera. En ese tiempo tenía mi habitación en un segundo piso que tengo en mi casa, y alguien sube eh, la escalera. Y evidentemente yo pensé, no sé, mi hermano, qué sé yo, y de repente logro zafar de ahí y no había nadie. Después prendo la luz, tranquilo, lo más tranquilo posible, y trato de ver qué pasaba, y en verdad no había nadie. Y fue extrañísimo. Entonces yo le pregunté qué puede haber sido eso. Entonces él me explicaba, me decía que justamente hay algunos elementos pasando todo el tiempo, digamos, en nosotros mismos, eh, que finalmente en eso específico él me comentaba que probablemente, teóricamente hablando, respecto obviamente a su experiencia, eh, yo fui capaz de exponer eso que yo viví, de reproducir eso que yo viví durante el día. O sea, que yo fui el que subió esa escalera, por ejemplo.
Ya. O sea, que yo fui el que subió esa escalera y yo me quedé con esa sensación y con esa vivencia y la saqué en ese momento de trauma. Se estaba viviendo, o sea, la parálisis del sueño es un trauma. Entonces, ahí hay algo extraño, un mecanismo del cerebro que de repente te entrega ciertos salvavidas o algo, en donde te dice, oye, viene como alertas, ¿cachai? Entonces te hace reproducir cosas y incluso te salva la vida. O sea, yo he hablado muchas veces de esto que también me ha pasado a mí, que yo he tenido experiencias muy fuertes en donde yo mismo, que con el tiempo entendí, es una teoría muy factible, que fui yo mismo el que me salvé, por ejemplo. Que yo mismo me saqué de esos peligros que en algún momento, accidentes, qué sé yo, cosas que, un par, en donde yo después dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no morí? Por ejemplo. Si podría haber muerto. Entonces, qué raro que no morí. 2, 3 veces. Extrañísimo. Entonces ahí fui entendiendo un poco cómo funciona también, obviamente después de todas esas experiencias que tuve, obviamente que me aluciné con el tema del misterio y estamos donde estamos, ¿no? Han sido años de poder tratar de investigar. Pero bueno, a lo que voy, hay muchas cosas que son súper inexplicables, pero también a la vez pueden tener algún tipo de trasfondo explicable, por decirlo así, científico. Yo no tengo todas las respuestas, pero hay algunas teorías muy interesantes. ¿Qué Eh, opináis de eso? sí, mira, a mí en relación a eso que te pasó, claro, a mí sí, yo creo que tienes mucha razón, como que hay algo, no sé si será en el subconsciente o serán otros seres que a lo mejor de alguna Mm, manera tratan de ayudarnos o qué sé yo, porque a mí me pasó, ponte tú, hace, a ver, el año 2013, claro, se me diagnosticó una enfermedad que como que fui desahuciada, pero al final, afortunadamente, salí adelante y todo, y estoy aquí. mm, ¿Ya? mm, Pero previo a eso, despierto una noche y veo una figura que no te sabría decir si era mujer o hombre, ¿ya? Una ujú. figura vestida con como una bata blanca, así, pero larga, como una túnica blanca, al lado de mi cama, ¿ya? O sea, como que yo de la nada, pum, despierto, y yo soy súper buena para dormir, o sea, yo no despierto en la noche en general, digamos, yo me duermo muy rápido y despierto al otro día. Ya, entonces es Mm, raro que yo despierte en la noche, salvo que haya un ruido muy fuerte o bien un temblor fuerte. Pero la cosa es que, pum, como que despierto, abrí los ojos y estaba esta figura que, como te digo, no sé si era hombre o mujer, porque no le vi bien la cara, pero era una cara como media blanquizca, y con túnica, y que hacía como una, no sé, como que movía los brazos, como que me quería decir algo, como que hablaba, movía su boca, como alertándome de algo, así así como hacía así, y yo decía, ¿qué me quiere decir? Y yo decía, ¿qué? ¿Qué? No, no entendía, porque no se escuchaba ningún mm, sonido. No era nada, no había ningún sonido, pero sí movía los labios y se notaba como en la cara que estaba como desesperada por tratar de decirme algo. Y la cosa que de ahí grito y viene uno de mis hijos a ver qué me pasaba y yo no sé, es que vi algo, un fantasma, no sé lo que era. Y la cosa que esto fue como una semana antes que me vino, claro, una cosa rara, que las piernas como que se me hincharon llenas de unas manchitas, media rosadas, color concho de vino, digamos. ujú, Y la ujú. cosa es que yo estaba grave, así como de un día para otro, como que estaba yo grave, como que podía ser lupus, que no sé qué, no sé cuánto, y estuve hasta desahuciada, imagínate. O sea, yo creo que ese ser quiso advertirme que fuera el médico o que algo, siento yo, y como que yo no le hice caso, porque yo como que me asusté nomás, como que ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí Mm. al lado mío? Entonces, no sé, o a lo mejor fue como un ángel, o fue un espíritu de un médico, de una doctora, no sé, porque estaba vestido de blanco, no era alguien malo tampoco. Claro. Eh, y yo no Ujú. fui. Y toda esa semana yo tuve fiebre, yo sentía que tenía fiebre, me sentía débil, pero yo pensé a lo mejor me va a dar una gripe y no, pues resulta que a la semana después como que estaba grave, Mm. estaba grave. Entonces, yo creo que sí, Y yo un creo que ser, o sea, un ser se manifestó básicamente, un ser que no era ni hombre ni mujer, simplemente era, y la sí, fisonomía humana, básicamente. claro, tenía fisonomía humana
era delgado o delgada, vestía una túnica blanca hasta el suelo, porque yo lo veía como que estaba entero, digamos, con la túnica y con las mangas, digamos, todo. Y el pelo era como medio rizado, una cosa así, y no se sabía si era hombre o mujer en verdad. Y me hacía estos gestos así como que quería decirme algo. Como de Como que, alerta, de alerta. así como una cosa así, ¿entiendes? Ajá, ajá. Y yo como ¿Nunca, que, claro, ¿Nunca sospechaste que podría haber sido eso? no, o sea, ¿Alguien? el sentido para mí vino después, cuando a la semana después caí en la urgencia y me dicen que estaba grave, que estaba grave, tenía que hospitalizarme y caí a la UTI y no sé qué, y olvídate, o sea, tenían Sí. que hacerme transfusión de sangre y no sé qué, y resulta que había yo llevado, o sea, se supone que yo tenía una enfermedad que parece que fue como de a poquito, como manifestándose, pero que yo no pescaba. Ujú. Y que en ese minuto hizo como que reventó la cuestión, así como que ya llegó a su pic la enfermedad, una enfermedad reumatológica, digamos. Eh, y que después, bueno, finalmente, digamos, superé, digamos, y no tengo ningún problema ahora. Pero fue muy curioso esa situación, Experiencia. esa ¿Y, experiencia. y te basaste en esa experiencia para poder escribir algún radioteatro, por ejemplo? No, esa todavía no la he escrito, esa experiencia de ese ser, pero sí me gustaría como escribirla en realidad, ¿Sobre qué porque, cosas te gustaría escribir ahora? Si viene otra temporada, por ejemplo, una temporada nueva de radioteatro, ¿de qué te gustaría escribir? mira, de temporada nueva, o sea, aparte de seguir rescatando como historia, a mí me gustaría que la gente me mandara historia en realidad, como que escribir Es lo historias mejor. que me manden, claro, Increíble. sí, que me mande la gente y de ahí como que armar la historia, qué sé yo, eso me gustaría también, porque obviamente hay experiencias que son únicas, digamos, que no están a lo mejor Sí, en los libros de Oreste Plat, ni de Sonia Montesino, ni de Ramón Laval, ni de claro. nadie. Entonces, quizás hacer una cosa así, como o llamar como un concurso de radioteatro, de guión de radioteatro y que la gente, o de argumentos para escribir radioteatro y que la gente mande historia y que todo eso se pueda usar en eso. Mm. Y la otra, la temática que sí me está interesando mucho y que yo creo que todo el mundo debería como empezar a hacer cosas en esto porque no nos queda otra, digamos, que tiene que ver con todo lo que se nos viene, con el cambio climático y con todo esto de estar arrastrando los recursos naturales, con toda la violencia extrema que hay en muchas sociedades del mundo, ¿cierto? No solamente en la chilena. Sí. O sea, con todo esto, toda esta cosa de la tecnología también, cómo va avanzando la tecnología, pero también tiene cosas buenas, pero al mismo tiempo también como que va quitándonos un poco de humanidad, o no Mm. sé, como que estos temas como del futuro, como de ciencia ficción, o sea, me gustaría como incursionar en estos Mm. temas, como de ciencia ficción, pero no tan ciencia ficción en realidad, porque estamos como viviendo momentos así como de ciencia ficción, yo creo. Fantásticos. Sí, fantástico. De ciencia ficción. No, es increíble, eso pasa, eso es verdad. O sea, todos los libros, no sé, Julio Verne, qué sé yo, gente que ya estaba hace mucho tiempo escribiendo acerca de cosas que en esos tiempos ya se venía planteando la posibilidad científica de ciertos avances, en fin, y cómo ellos como creadores fueron desarrollando estas historias. O sea, yo creo que eso es los creativos, los realmente creativos, que escriben, que filman, que plantean, que diseñan, de alguna u otra forma están planteando el mundo del futuro, el mundo que viene, por decirlo así, ¿cierto? Claro, porque Es eso muy tremendo eso. lo Es- visualizan de antes, claro, tú lo presientes lo que viene, imagínate las pandemias, cuántas películas de pandemia no hemos sí, visto, pues, o sea, sin duda, sin duda. claro, entonces, y ahora estamos viviendo la pandemia, o el otro día que alguien subió a las redes sociales que los supersónicos, se acordaba que los supersónicos, todo era por videoconferencia y todo, y en el fondo estamos, claro, encerrados en En la cuarentena y era. todo, en la era de la videoconferencia,
Faltan los autos voladores nomás que ya vienen, porque caché Sí. que Volvo está, bueno, Volvo está hace, no importa que digamos la marca, porque no nos auspicia este No, espacio no, todavía, así ya, que da lo claro. mismo. Bueno, pero Volvo tiene toda esta cuestión hace un tiempo ya en donde todos los autos se supone que van a ser, van a pasar de híbrido a literalmente energía, energía, básicamente, ¿no? No benzina, energía. Y de hecho se está planteando el tema de los taxis aéreos. Mm. No sé si en Estados Unidos o en Europa, lo vi hace muy poquito. Pero bueno, vamos para allá, parece, ¿no? Vamos para allá. Es Vamos muy para allá. Y lo interesante. otro, la crisis habitacional también. Esto, con esta Totalmente. cosa de de estos edificios, cómo es que le llaman Los guetos aéreos. los guetos verticales, Guetos no sé, aéreos. Sí. aéreos? Sí, el otro día vi en la televisión, ¿dónde era que estaba ubicado uno? Pero que era una cuestión, pero era mínima, así como que medía casi como que medía 1 metro, 2 metros la cuestión, el Sí. ancho Es del tremendo. edificio. Claro, Sí. entonces eso también, la crisis migratoria extrema también, porque no solamente tenemos esta racha como de migración acá en Chile, sino que en todas partes del mundo. O sea, estaba conversando el otro día con un guionista español y él me decía que allá también, o sea, llegan por barco, lancha, todo, o sea, todo el mundo está buscando un mejor futuro, mejores posibilidades como de vivir como mejor, digamos, porque Sí, no tiene esperanza en su pueblo. Entonces hay una crisis migratoria como mundial. Entonces todo esto tiene que hacernos repensar y repensar la historia y a lo mejor crear historias en las cuales uno incentive a la gente a tomar conciencia de que hay que hacer algo, digamos, para que vivamos mejor como humanidad y para que nos salvemos, porque hablando con gente del área como científica, es bien dramático porque se dice que tenemos como 10 años como para saber si el planeta es viable, para que siga viviendo el ser humano. Y como 20 años más, digamos, para saber si realmente el ser humano va a poder seguir viviendo, se va a extinguir, digamos. Claro. bueno, por lo mismo estamos viendo lo que estamos viendo en el espacio, o sea, no es menor, Sí, ¿no? exacto. Los que venimos leyendo, compartiendo estas historias, ¿no? Investigando algunas cosas por ahí y por allá, ya sabemos para dónde va un poco la cosa y es un poco terrible, pero sin duda que creo que la fe, ahí la esperanza es lo último que se pierde, así que espero que yo, bueno, lo he hablado muchas veces acá también con mi familia, mi gente, el tema de las generaciones. Yo creo que recién las generaciones niños que son ahora posiblemente van a ser personas un poco más comprometidas, ¿no? Con todo lo que está pasando, espero, y van a ser quizá ellos los que van a tomar las riendas de esas decisiones tan importantes, como no seguir contaminando, en fin. Ya hay mucha gente que está haciendo cosas súper potentes por eso. Pero bueno, dejemos que obviamente todos podamos aportar nuestro granito de arena para que seamos una mejor sociedad, por supuesto que sí. Querida, por favor, tus últimas palabras antes de irnos y dejar a toda esta gente maravillosa que está ahí escuchándonos, viéndonos. ¿Algún saludo, algo que te gustaría compartir también sobre las producciones? Por favor. Sí, bueno, primero agradecerte, Leo, por este contacto. Hace tiempo que no nos veíamos, en realidad. Hace Creo que la última tiempo, vez sí, fue en el Centro Cultural de España, en sí, alguna actividad sí, tuya, sí. digamos. Eh, Invitar a la gente a que, bueno, escuchen radioteatro o ficción sonora, como se le llama hoy en día, digamos, ese es el término, porque es lo que Mm, se usa para subirlo a las distintas plataformas. Bueno, pueden visitar, ponte tú, uno de mis sitios web, radioteatros.cl, que lo mismo que estoy subiendo a las plataformas como Spotify, Google mm, Podcast, qué sé yo, está ahí en radioteatros.cl. súper. Es lo mismo, con el mismo formato, digamos. Ujú. Eh, y bueno, que visiten también y se suscriban a mis canales de YouTube, Arcano 21 Producciones, Grandes Radioteatros. Me faltan eh, como 200, como 200 suscriptores en el Grandes Radioteatro para poder Muy bien. monetizar.
Sí, porque monetizan los piratas y no monetiza uno que fue la creadora No puede del ser, po. esto no puede ser, es como No puede absurdo. ser, no puede. Mundo al Váyanse revés. todos ahora. Ustedes están viendo este en vivo, no, no, por favor. O sea, lo mínimo, ¿no? Vayan para allá, suscríbanse al canal de María Paulina, también suscríbanse al mío, ¿ah? Ya se vienen novedades, por si acaso. Sí, y lo otro que también los quiero invitar a que descarguen la aplicación y que me escriban a arcano21producciones@gmail.com y a todos los que me escriban les voy a regalar un mes para que escuchen todos los cuentos del catálogo premium de mi aplicación Te Cuento, que es una Maravilloso. aplicación que me ayudó a desarrollar el fondo del libro, en donde ahí estoy subiendo todos los cuentos producidos al estilo del radioteatro. Y hay cuentos de autores chilenos y cuentos de la literatura universal, incluyendo los autores de terror y de misterio, como Edgar Allan Poe o Lovecraft. Están ellos también ahí. Entonces, Maravilloso, sí, maravilloso. sí, eso. No, buenísimo. Yo siempre he estado escuchando todo tu trabajo, así que por eso mi absoluta admiración como siempre, a seguir adelante con las producciones. No es fácil para nosotros como creadores No, nada. poder desarrollar esto sin fondos, por ejemplo. Es muy fuerte no poder contar con esos fondos, entonces lo único que simplemente nos queda es contar con el apoyo de ustedes, el apoyo de la gente, el apoyo de las personas que van a ver este video después en el feed. Es súper importante que puedan apoyar a los creadores que a ustedes obviamente más les interesa apoyar, sin duda, ¿no? Porque es fundamental ese apoyo, ese comentario, ese compartir, no sé, el me gusta, incluso. Todas esas cosas son súper bienvenidas Mm. cuando uno lo hace, digamos, con tanto cariño. Idealmente ganarte el pan con eso, ¿no? Pero qué lindo es poder hacerlo y que las personas también lo puedan valorar. Y creo que estamos en una etapa, en un tiempo en donde las cosas reales como estas hay que valorarlas más que nunca y potenciarlas, sin duda. De todas Querida, maneras. Mm. muchas gracias por ser parte de este nuevo capítulo de Historias y Espantos. A quienes están viendo por primera vez este espacio de conversación sobre misterios, sobre todo, se llama Historias y Espantos. Pueden revisar los otros capítulos ahí en mi feed, en Instagram, y también aprovecho de dejar súper invitado a todo el mundo a que ingresen a mi sitio, que es www.leohmn.com, en donde estoy ahí subiendo harto contenido que tiene que ver con documentales, microdocumentales, los largos que se vienen. Hay un podcast también ahí súper interesante sobre experiencias que tiene que ver con todo esto, así que nada, súper invitados e invitadas a que sean parte de eso. Querida, muchas gracias por estar acá. Gracias, Leo. Ya. Besitos. Cuídate mucho. A todos Un igual. beso. Cuídate. Chao. Chao a todos, nos vemos, que hayan disfrutado la conversación. Nos vemos, chao. Chao, Cuídense chao. mucho. Sí.